Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Predicamos y mandamos una lista de peticiones de oración por si gustas participar. El tema de hoy se llama el propósito para el cristiano es agradar y glorificar a Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo respalde. Señor, te damos gracias por una tarde más. Pedimos perdón por nuestras iniquidades. Venimos, Señor, humillados ante ti, reconociendo que somos pecadores, Señor, y que solo tú eres quien quita el pecado, Señor. Confesamos nuestro pecado, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Queremos no volver a hacerlo. Queremos estar limpios para predicar tu palabra, para que esas almas, Señor, sean alcanzadas por ti y que tú las lleves al arrepentimiento, Señor, y fe. Y que las almas que ya son ganadas, Señor, que ellas sean edificadas por tu palabra, por tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Okay, entonces el tema, el propósito para el cristiano es agradar y glorificar a Dios. Abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 26, pero antes de leer esa cita, debemos saber que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que aparece en la Biblia, porque mucha gente habla de un Dios, pero no se parece nada en el que está en la Biblia. Ese Dios de la Biblia tiene un propósito para todo ser humano. Y ese propósito, pues obviamente solo se puede llevar a cabo cuando tú recibes ese llamado que Cristo hace. El Señor hace un llamado a todos los seres humanos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que al creer y rendirse al señorío de Jesucristo, tú puedas enfocarte en cumplir ese propósito por el cual fuimos creados y somos redimidos, el cual es glorificar y agradar a Dios, extendiendo su reino por toda esta tierra. ¿Y cómo puede el ser humano cumplir este encargo tan glorioso y especial? Y eso es lo que vamos a profundizar. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, hagamos, se está refiriendo a la Trinidad. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estamos viendo que ese es el propósito que agrada a Dios, ese es el propósito que trae gloria a Dios. Y esto es que Él gobernara, o sea, que se enseñoreara, porque enseñorearse significa en griego gobernar, hacerse dueño, dominar, ¿no? Entonces, este es el propósito para el ser humano, gobernar. Realmente es el encargo que el Señor hizo, pero no se puede gobernar de acuerdo a la manera del ser humano, sino que tiene que ser a la manera de Dios, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Adán caminaba como un rey sobre la tierra, pero él tenía que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es el soberano Dios. Entonces, qué bendición, pues, tomando esta cita como una guía, qué bendición sería que los gobernantes de nuestros países, ¿verdad? Fueran hombres temerosos de Dios, que se dejen dirigir por el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Esto sería algo glorioso para Dios. Sería grandioso y también nosotros estaríamos en ese mismo sentir porque pues el propósito sigue siendo el mismo. Para nosotros ese propósito hoy día es glorificar a Dios, ese Dios soberano de la Biblia, extendiendo su reino en esta tierra. Entonces debemos tener presente que para extender su reino de Dios en esta tierra no va a ser a nuestra manera. Adán se le había especificado gobernar peces, bestias, aves a la manera de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a gobernar o cómo vamos a cumplir, mejor dicho, la voluntad de Dios? Pues los que ya son cristianos, los que ya son regenerados, deben trabajar fuertemente porque el reino de Dios se vea primero en nosotros. Primero en nosotros, luego en la familia, luego en el trabajo. O sea, que puedan ver en todos lados el reino de Dios. No solo en la iglesia. En la iglesia todos somos santos y demostramos que hay un reino allá. Pero saliendo de esas puertas debe ser evidente que nosotros somos el reino, que puedan ver claramente nosotros que vivimos no a nuestra manera, sino conforme a la voluntad de Dios, glorificando y agradando a ese Dios de la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está hablando de Jerusalén. Ese Jerusalén puede ser nuestro hogar, puede ser nuestros vecinos, nuestra vecindad, ¿no? Puede ser nuestro trabajo. Judea puede ser lo que es Mérida, por decir, o Yucatán podría ser. Samaria puede ser pues ya el país de México completamente. Y dice luego hasta lo último de la tierra, pues obviamente el Señor te puede mandar a
a otros países. Entonces nosotros ya, acá como dice, recibirás al Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo cuando rendimos nuestra vida a su señorío. Entonces ya recibimos, ya mora en nosotros. Nosotros ahora vivimos y respiramos para este propósito: cumplir la voluntad de Dios y darle gloria. Entonces esa es nuestra responsabilidad como cristianos. El Señor Jesucristo lo enseñó en la oración de Mateo capítulo 6 versículo 9, donde dice: el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí es donde empieza: venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí es donde vemos que es la parte que se nos ha encargado, que su reino en esta tierra se expanda por toda la tierra y que glorifiquen a Dios en sujeción a su palabra. Esa es la voluntad que se hace en el cielo, esa es la voluntad que debe ser hecha acá en la tierra y obviamente en su reino, dentro de su reino. Es un encargo, es una gran comisión. Entonces el Señor Jesucristo no solo dijo que nos sujetemos a la voluntad del Padre, sujétense ya, no, sino que Él nos los enseñó con su ejemplo. Él en acción nos los mostró. Y esto pues obviamente de sujetarse y hacer la voluntad de Dios, pues esto requiere que nosotros pues muera uno a su yo, muera uno a su voluntad, porque debemos negarnos a lo que a nosotros nos gusta, nos agrada, porque ya no somos del mundo ni pertenecemos a este mundo. Y aparte ahora nuestro Señor, o sea nuestro amo, nuestro dueño, nos dice qué hacer a través de su palabra. Entonces debemos vivir conforme a su palabra, y Él nos ha dicho que nos neguemos a nosotros mismos. Quiere decir que muera uno a lo que a uno le agrada, a mi yo quiero esto, yo hago esto, yo deseo esto, no, mueres a esto y tomas tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Que puedes morir, o sea que debes morir a tu voluntad, y que ahora debes agarrar la voluntad de Dios y adoptarla como tuya, llevarla a la práctica. Es un nuevo estilo de vida, pero conforme a la voluntad de Dios, porque eso dice acá que es lo que agrada y glorifica a Dios. Ahora, el Señor Jesucristo llega al templo, y el templo era donde Dios era glorificado, donde se buscaba a Dios y Dios era glorificado. Él llega al templo y se enoja, y vemos cómo fluye el celo divino. ¿Por qué fluyó ese celo divino? ¿Por qué se enojó? Dice la Biblia que no pecó, se enojó y sacó a las personas que estaban haciendo cosas que no glorificaban a Dios. Dios no era glorificado en el templo, más bien era ofendido grandemente. Y hoy día las congregaciones hacen lo mismo. Deshonramos a Dios al ir indispuestos a adorar a Dios. Llegamos tarde, con malas actitudes, con vestimentas que incitan a la lujuria y sin el temor reverente al servicio y a la palabra de Dios. Entonces no respetamos lo que es la iglesia, que es la novia del Cordero. No respetamos la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en medio de esa adoración. Dios de esta manera es deshonrado. Es deshonrado porque no está recibiendo como aroma grato nuestras actitudes, nuestro servicio que estamos dando. Entonces el Señor Jesucristo igual se enoja porque en el templo, pues donde se buscaba a Dios, pues obviamente no estaba siendo glorificado. Pero no solo en el templo, también en Jerusalén y también en Israel. Por todos lados no se hacía la voluntad de Dios, y el Señor estaba pues de alguna manera molesto en el templo. Luego lo vemos que maldice a la higuera también. ¿Por qué? Porque había apariencia, pero no se glorificaba a Dios. De hecho les dedica el capítulo 23 de Mateo diciéndole a todas estas personas que eran apariencia, hipócritas, necios, insensatos, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras, porque ellos de alguna manera solo estaban haciendo apariencia, pero no estaban glorificando a Dios. Y por ese motivo el Señor maldice la higuera, por ese motivo llora por Jerusalén antes de su entrada gloriosa, porque ellos no glorificaban a Dios, y aún estando en sus narices el reino de Dios, o sea Cristo, lo iban a rechazar. Y el Señor se angustia, el Señor llora, lamenta por Jerusalén. El celo lo consumía, porque su anhelo del Señor Jesucristo era glorificar al Padre en todo lugar y en todo momento, y que todos vinieran al arrepentimiento para que hicieran lo mismo. Pero no estaba sucediendo en Israel, no estaba sucediendo en Jerusalén, no estaba sucediendo en el templo, y hoy día no es diferente.
No es diferente, nosotros no hemos sido redimidos para gozar de una vida de placer y confort aquí en la tierra. No hemos sido redimidos solo para la esperanza de la vida futura en abundancia en el reino de los cielos, sino que debemos recordar que fuimos redimidos para trabajar. Hay un encargo, para trabajar arduamente para que Dios sea glorificado en esta tierra que está en oscuridad, que está llena de tinieblas. Entonces debemos empezar, ¿por dónde? Con nuestra vida. Fuimos llamados a que Dios sea lo primero en nuestra vida. Quitar todo lo que tenemos en el lugar del Señor, toda cosa, toda persona. A veces ponemos esposo o esposa o hijos o trabajo o deportes o dinero en el lugar de Dios. Quitar todo ese estorbo para que el Señor sea glorificado en nuestra vida y donde quiera que vayamos, Dios sea glorificado y el reino sea extendido cada vez más en esta tierra. Que se vea en nosotros, los que ya somos cristianos, que Cristo es quien gobierna nuestro corazón, nuestro ser. Que Cristo es quien mueve nuestra voluntad y que por nuestra manera de vivir, Cristo es glorificado y exaltado. Porque como hijos de Dios se debe encontrar en nosotros ciertas características como una sujeción, o sea, una rendición. Debe haber mansedumbre, humildad, celo divino, dominio propio, la pasión. Debe de haber toda esta diligencia por las cosas del Señor, porque ahora somos nosotros el templo de Dios. Somos la morada del Espíritu Santo, donde mora ese Dios eterno, ese Dios de la Biblia. Así que todo lo malo que ahora pensemos, todo lo malo que ahora hagamos, ofende a Dios, pecamos contra Dios, porque Él mora en nosotros y está con nosotros todo el tiempo. Él lo dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios no es glorificado cuando tenemos malos pensamientos. Dios no es glorificado cuando hacemos acciones malas. Así que donde sea que estemos y lo primero que pensemos y hagamos, tenemos que tener cuidado porque debe ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora el cristiano debe tener cuidado. Debemos agradar a Dios con nuestra vida. Debemos glorificar a Dios con nuestra manera de ser. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre los que Él iba a usar, los que le iban a servir, pero no moraba en ellos. Solo les daba como poder para el servicio. El Señor Jesucristo cambia todo esto cuando Él viene a morir por nosotros y se lo revela a sus discípulos. Va a haber este nuevo sistema, el Espíritu Santo va a morar en ustedes. A partir de su muerte y su resurrección, esto pasa. Juan 14:17, mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, mora con nosotros y estará en nosotros, es lo que está diciendo el Señor. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, dice, ¿o ignoraréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, está muy claro, el Señor ya nos compró, no nos pertenecemos, nuestro cuerpo es de Él, es morada del Espíritu Santo, es de Dios y hay que glorificar a Dios con Él. Hoy día no hay un templo físico, material en Jerusalén, no lo hay. Ya no se realizan más sacrificios porque el Señor hizo el sacrificio una sola vez y bastó. Ahora, el que se convirtió, el que rindió su vida a Cristo, el que haya regenerado, que es ya un cristiano, se ha convertido en templo, en morada del Dios viviente, del Espíritu Santo. Y de hecho la Biblia dice que Cristo y Dios Padre habitan espiritualmente. O sea, de alguna manera la Trinidad está involucrada en nosotros, mora en nosotros. Entonces debemos tener siempre nuestra conciencia que ya no debemos hacer lo que desagrada y lo que no glorifica a Dios, sino que hagamos todo para agradar a Dios y todo para glorificar su santo nombre. El Señor Jesucristo fue un ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, el Señor está hablando de una diligencia porque está mostrando los tiempos. Hay que apurarnos, hay que ser diligentes. El Señor no solo lo dijo, el Señor lo vivió. Él nos mostró en su caminar por este ministerio público de 3 años y medio. El ejemplo supremo fue Él. Entonces el celo y la pasión que eran evidentes en el Señor deben ser evidentes en nosotros. Esa responsabilidad, dice, me es necesario hacer lo que me mandó hacer el Señor. Debe de haber en nosotros, debe ser notable en nosotros los cristianos. Se debe evidenciar cómo le damos prisa a las cosas del Señor, como el Señor lo hizo en su ministerio.
Entonces es evidente cuando vemos estas citas y realmente queremos obedecer, y cuando es evidente que tenemos pasión, tenemos celo, tenemos hambre, tenemos sed de justicia, y no dejamos para de último las cosas del Señor, sino las ponemos delante, o sea, como prioridad. Cuando somos diligentes en lo eterno más que en cualquier otra cosa, cuando hacemos las cosas de Dios con prontitud, con entusiasmo, con amor, con responsabilidad, con gozo, sin que te sientas obligado, sin que lo sientas una carga, más bien que te sientas afortunado por el encargo que Dios te hizo, alegre, contento y decir, wow, qué afortunado soy, qué privilegiado. Entonces, a partir de eso le das prisa a la voluntad de Dios en tu vida, expandiendo el reino de Dios. ¿Qué haces? Glorificas a Dios, agradas a Dios, das testimonio de que Cristo es tu pasión, de que Cristo lo es todo para ti. Pero si tu corazón no hay pasión porque no es gobernado por Dios, si tu corazón no arde, no sale ese celo divino que te esté consumiendo por las cosas del Señor, no tienes entrega, no tienes diligencia, no te interesa, la condenación va a ser un hecho. La condenación eterna va a ser un hecho porque el Señor ha dicho que por sus frutos os conoceréis. Y si tú no tienes estos frutos, estamos viendo que no eres de Cristo. Son evidencias claras de que Él no te conoce. Es que Dios conoce a todos, no, pero es que ese conocimiento es tener una relación con Dios. Él no te conoce porque no tiene una relación contigo. Porque los verdaderos cristianos siguen al que dijo, el celo de tu casa me consume, en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 17. El Señor Jesucristo, el Salvador, fue consumido por una ardiente pasión por el Padre y por las obras de su Padre. Vine a hacer lo que Él me encargó. Él ardía, me es necesario cumplir con los intereses del Padre, no los de Él mismo, no como Él, como hombre que era, porque Él se hizo 100% hombre, era 100% Dios, pero se hizo 100% hombre. Sin embargo, no se enfocaba en sus cosas, sino que ardía por hacerlas del Padre. Así que tomemos esta advertencia seriamente, porque no hay lugar en los caminos de Dios para personas que no son conversas, ni para personas que dicen llamarse cristianos y que es muy evidente que no lo son. Entonces, no puede haber discípulos, tenemos que entender bien que no puede haber discípulos o siervos tibios, perezosos, ociosos e indiferentes. El Señor Jesucristo vivía en un estado de tensión espiritual, y esto podemos verlo cuando Él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese era el encargo para Él. Él tenía una misión, y Él se angustiaba, pero quería cumplirlo, sabía lo que iba a venir, pero Él quería cumplir este bautismo, que era el sufrimiento que tenía que pasar para salvarnos. Él fue totalmente sumergido en agonía, consumido con el fuego de la ira del Padre, y aún sabiendo que esto le iba a pasar, Él estaba queriendo hacerlo, queriendo cumplirlo, enfocado en lo que el Padre le encargó, no en Él. Y estaba gozoso y continuó yendo. Dice que como pedernal puso su rostro, o sea que se fijó yendo hacia la cruz. Entonces lo hizo con diligencia, con celo, con pasión, sin titubear hasta cumplir con lo que se le encargó, la voluntad de Dios, que fue Él que lo envió. Vine a hacer lo que Él me envió, lo que Él me dijo que yo haga. Él estaba sujeto a la voluntad de Dios Padre, porque sabía que todo el sacrificio que haría resultaría de gran bendición. ¿Por qué? Iba a glorificar a Dios, iba a agradar a Dios, iba a salvarnos. O sea, Él estaba de alguna manera enfocado en esto, sabiendo que iba a traer destrucción a su vida, pero Él sabía que este peso de gloria se iba a dar. Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. No le importó. No le importó la vergüenza. Él sabía que traía peso de gloria, gloria a Dios, salvación. No le importó las injurias, la ira que caería sobre él, que lo aplastaría como una montaña cayera sobre él. No le importó. No le importó. En Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24, no vamos a leerlo. Allá el apóstol Pablo demuestra que sigue las pisadas de su maestro, o sea, de su Señor.
Él es un discípulo, es apóstol, pero es discípulo, sigue sus pisadas. Pablo en esta cita describe su ministerio diciendo que él era un celote, pero que tenía un fervor por los asuntos del Señor. ¡Wow! Él no se preocupaba por sí mismo, él no se preocupaba si perdía amistades o se preocupaba por ganar amistades, ni por perder bienes materiales. Él no se ocupaba de eso, ni se preocupaba. Sin preocupaciones por la vida, sin temor a la muerte, un hombre que tenía un solo pensamiento, el evangelio de Cristo, un hombre que tenía un solo propósito, la gloria de Dios, agradar a Dios. Y un hombre necio, porque él decía, yo soy necio, pero por Cristo, contento por ser reconocido como un fanático, como un loco, como un exagerado, pero por Cristo. Yo doy todo por Cristo, me esfuerzo y que sea evidente que soy siervo del Señor Jesucristo, porque Él era identificado como diferente al resto del mundo. Y eso es lo que debe haber en nosotros. Pablo tenía que siempre hablar de Cristo, no podía callar. Si callaba sentía que no podía, que se ahogaba o que se moría. Él tenía que proclamar el evangelio y era feliz y pleno en hacerlo, porque su Señor Jesucristo era glorificado con esto. Y allí se ve el celo, porque Él no descansaba. Él dice que se extendían sus actividades por mar, por tierra, lugares desérticos. Nadie lo detenía. Nada lo podía detener a menos que lo mataran. De hecho, ni en la cárcel, lo metieron a la cárcel, evangelizaba. En medio de tempestades evangelizaba, en medio de los mares evangelizaba, no guardaba silencio. Testificaba la verdad ante concilios, ante tronos, ante reyes. Nadie podía apagar su voz, solo la muerte lo podía hacer. Y aún delante de la muerte, Pablo en el último momento habló de Cristo. Clamó a Dios también y bendijo a la gente cruel como lo hizo su Señor y Salvador en la cruz del Calvario. Ahora debemos preguntarnos los cristianos, ¿estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo como Pablo lo estaba haciendo? ¿Nos consume la pasión y el celo por el reino de Dios y su justicia? ¿Estamos siendo de alguna manera ejemplo con nuestra vida? ¿Estamos siendo ejemplo de que somos un cristiano que glorifica, que se esfuerza en lo santo? Porque es triste ver que mujeres y hombres cristianos no nos preocupemos por estos puntos, no nos preocupemos por expandir el reino de Dios, no nos preocupemos por dar un buen testimonio. No hay evidencia en nosotros, ni diligencia, ni pasión, ni celo divino por las cosas del Señor. Entonces es muy triste ver a muchos cristianos que prácticamente si no hay esto es que estamos dormidos espiritualmente. No estamos en la voluntad de Dios, más bien estamos en nuestro confort, descansados, gordos, como esas ovejas gordas, llenas de tanta alimentación, pero no salen a compartir. Estamos enfocados en nuestras pasiones mundanas, eso sí, hasta nos angustiamos por ellas, en vez de ser diligentes en la gracia y el conocimiento de Dios y en llevar el evangelio expandiendo el reino de Dios. Porque debemos enfocarnos que hay almas. El Señor nos llamó a eso. Son seres humanos que son almas que si mueren van a ir al infierno. Y son almas que debemos llevar, de alguna manera evangelizarlas, invitarlas a la congregación, llevarlas a la congregación para que sean unidad y que allá conozcan al que los puede salvar. Y si ya se convirtieron en ese momento que les hablaste, pues qué bendición que ahí es donde se reúnen los hermanos, porque no te llaman a ser individualista, el Señor te llama a ser unidad. Entonces es triste no ver que se cumpla la responsabilidad que tenemos ante Dios. Y a pesar de que el Señor nos ha dado, dice la palabra en 2 Timoteo 1:7, espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, no de cobardía. Entonces aún así no despierta la iglesia, no se enfoca, no glorifica a Dios, no se angustia como Cristo se angustiaba por cumplir la voluntad del Padre diligentemente, no lo hacen por agradar a Dios. Entonces, te angustias por cosas superficiales, por problemas superficiales, y te olvidas que ya fuiste comprado por Cristo, que dice allá que te compró a precio de sangre y que le perteneces todo tu ser. Y muchos saben que el problema es porque no se expande el evangelio, o sea, toman el problema en sí por la falta de evangelismo. Pero no solo es ese el problema.
La otra parte del problema es que deben imitar, ellos deben reflejar a Cristo, deben seguir las pisadas del Señor Jesucristo, porque vemos que hay muy poca gente, muy poco cristiano, hombre y mujer, que dedican realmente su vida al servicio del Señor, que imitan al Señor, que caminan tras el Señor, y por esa razón no se ve el servicio, por esa razón dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. No seguimos el ejemplo ni imitamos el ejemplo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos en nuestro confort, estamos de perezosos, estamos de ociosos, estamos enfocados en nosotros mismos. Eso es egoísmo y nosotros no debemos ocuparnos de nosotros, sino de los demás. Ocuparnos de nosotros no está mal, pero ya lo hicimos, estamos gordos de eso. Debemos ver lo demás, debemos reflejar el carácter santo de Cristo. No hay pasión por Cristo y por las cosas eternas del Señor. Y no debe de haber excusa, porque el mismo Señor Jesucristo lo modeló y lo dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a eso, y nosotros ¿qué debemos hacer si somos seguidores de Cristo? Imitarlo. El Señor vino a servir y a darse por los demás. Eso es lo que debemos hacer nosotros, sus seguidores. No hay excusa alguna. Debemos seguir sus pisadas, imitar al Señor Jesucristo, porque ese es el llamado. Tenemos ese estándar. Y vamos a ilustrar cómo se ha de sentir el Señor por nuestra falta de fidelidad. Imagínate la angustia de un agricultor que sembró y de pronto ve sus campos y ve que la mies es mucha y que ya están listos para la cosecha, pero descubre que no hay siervos fieles y tampoco los pocos que hay son indispuestos, son flojos, y que puedan reunir tanta cosecha. El agricultor se va a sentir muy mal al ver que se va a perder mucha de esta cosecha por falta de obreros y por falta de los que hay, la diligencia, la entrega, la fidelidad. Con Cristo es algo similar, pero es mucho peor, porque son almas. Son almas. El Señor se pone triste y le da dolor en su corazón, y también se enoja, porque hay un enojo divino, como cuando lloró por Jerusalén, porque muchos no iban a recibirlo. O sea, aparentemente lo estaban recibiendo en su entrada triunfal, pero lo iban a rechazar en unos días. Y él sabía que esto iba a pasar, y muchos hoy día rechazan al Señor Jesucristo, y otros que ya son cristianos no ayudan como deben de ser. Ellos están en su egoísmo, en sus vidas mundanas, cuando ya no son del mundo. Entonces, el Señor Jesucristo no necesita de nosotros, pero Él en su misericordia y por su benevolencia nos ha hecho parte de este propósito divino, y deberíamos estar agradecidos, valorarlo como el mejor trabajo del mundo y ser responsables y fieles. Somos más responsables en otras cosas. Entonces debemos esforzarnos en poner en primer lugar todo lo que involucra a Dios, todo lo que es Dios e involucra a Dios, todo su reino y su justicia debe estar por encima de todo. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Obviamente no vas a descuidar lo demás, pero nunca debes descuidar lo que es de Dios. Eso es supremo, eso va por encima de todo. Entonces debemos de tener ese compromiso, saber, hacer conciencia que hay un compromiso que tenemos con Dios y que debemos ser diligentes y fieles, porque el Señor siente agonía en su corazón cuando ve que la mies es mucha, pero los obreros son pocos e indispuestos. Aparte que son pocos, indispuestos. El Señor requiere obreros dispuestos, diligentes, a dar todo su ser por el Señor, por su obra, por su reino. Hemos sido llamados a trabajar duro, sin quejas, sin pereza, sin ociosidad, para alcanzar esas almas, para nosotros crecer y alcanzar esas almas. Para eso fuimos llamados. Hay que trabajar duro. El Señor Jesucristo mantiene a sus obreros fuertes, les derrama su gracia sobre ellos para la acción, para que sean diligentes, para que lo hagan con valor. O sea, no hay excusa. Y esto no solo se lo ordena a los discípulos y ya, sin él saber qué es ser un obrero, sin él saber qué es ser diligente, sin él saber qué es valentía. No, Cristo fue súper valiente, fue súper diligente, él fue el obrero, él es el ejemplo supremo, nos lideró
dando ejemplo, no solo dando órdenes y supervisando. Entonces, él lideró siendo siervo. Él lideró siendo prácticamente uno a uno, brazo a brazo con los demás. Fue diligente, lo hizo con excelencia y es el ejemplo que debemos seguir. Es el estándar que debemos tener siempre como nuestro primer enfoque, ¿no? Entonces, cuando en tu corazón hay pasión por Cristo, cuando en tu corazón hay así ese fuego que está ardiendo, porque te quema, quieres hacerlo, te quema, y no hay limitaciones, porque ay, es que no puedo por esto, no hay por lo otro, empiezas a poner excusas, no hay limitaciones, todo lo das, estás dispuesto para lo que es del reino, no te importa de qué se trate, solo que sea del reino y sientes que te estás quemando por dentro y solo quieres hacer lo que Dios te dice. Cuando solo quieres estar en su presencia, orando, meditando, no importando dónde estés, solo quieres hablar de Él y del Evangelio, solo quieres adorar a Dios, solo quieres agradarle, es que estás viendo con la misma perspectiva que Él ve a los perdidos. Cuando tú ves con esa misma perspectiva, ¿qué vas a hacer? Vas a tener compasión de los impíos y vas a moverte diligentemente. Vas a ver con amor como veía él a esas ovejas, las amaba porque las veía como sin pastor, que sabía que si se morían se iban a ir al infierno. Entonces vas a empezar a ver y vas a querer bendecirlos compartiéndoles el Evangelio de Cristo, la esperanza que es Cristo. Entonces, todos los cristianos debemos tener este sistema, este sentir, este espíritu de sed, de justicia, de humildad, de servicio, de pobreza en espíritu. Todo eso debemos tenerlo en nosotros. Esto hará que la gente nos siga, que la gente, no por obligación, sino porque vea que hay humildad, hay mansedumbre, de alguna manera estás reflejando la luz del Señor. Entonces van a seguirte por eso, porque todo esto de la humildad, todo esto de la mansedumbre, todo esto del dominio propio, todo esto del ser apasionado y tener realmente la diligencia por las cosas del Señor, es atractivo, atrae. Entonces la gente quiere seguir a una persona que sirve con ellos, que no se enseñorea, o sea, que no está queriendo mangoñar a la gente, siendo dictador, sino que está sirviendo, que es una persona que se entrega totalmente como siervo al Señor Jesús y le da importancia a las cosas de los demás. Pablo lo resume de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 11, versículo 11, pero en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estamos viendo que Pablo siguió las pisadas de Cristo. Entonces él dice, imítenme, no por mí, sino porque es la manera como yo lo sé. Estoy dando un ejemplo, véanlo cómo se hace y háganlo de la misma manera. La humildad es la actitud que pone a otros primero que a uno mismo, que considera a otros como más importantes. Ahí se va a ver. Pablo consideraba a los demás como más importantes y la evidencia era que él era muy notable porque él preparaba todos sus estudios para enseñarles, no dedicaba tiempo más que otra cosa, se preparaba siempre para hablarles todo el consejo de Dios y a ganar almas y irte de aquí para allá. Entonces ese es el ejemplo que debemos seguir. El éxito está allá, no en otras cosas, en el servicio a los demás, porque el éxito proviene de la humildad, como Moisés. En el Éxodo, Moisés, él fue un líder de más de 2 millones de personas, de hecho eran israelitas todos. Y en Números capítulo 12, versículo 3 dice que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense, es la característica de un verdadero siervo, de un verdadero seguidor de Cristo, de un verdadero cristiano. Entonces, la mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad, como la amabilidad. Es totalmente contrario a la altivez, a la vanidad, que en hebreo significan afligir y humillar. Por eso digo, no puede ser como dictador. Así que la mansedumbre que es enlazada con la humildad permite a veces ser paciente con las ofensas que estás recibiendo sin que te irrites, sin resentimiento y sin ánimos de venganza. Lo dejas en manos de Dios. Lo dejas en manos de Dios. Pero también el manso tiene carácter. Como el Señor Jesucristo sacó su carácter para sacar a los cambistas, él reacciona con el celo divino en la defensa de la fe. Entonces las personas mansas también tienen como característica que son enseñables, como cuando el suegro de Moisés
le dijo, Jetro se llamaba, le dijo una enseñanza a Moisés, y Moisés la toma porque sabía que venía de Dios, y las personas mansas pues se manifiesta que son enseñables. También están dispuestas a aguantar disciplina, no solo todo eso, sino que un manso va a recibir la disciplina de parte de Dios, sabe que la necesita y que Dios es soberano y Dios es sabio, aunque sea en ese momento doloroso, pues Él lo recibe como tal. Tenemos un ejemplo de Job, claro que él no estaba siendo disciplinado, pero él tomó esto como Dios quiso, o sea, hágase la voluntad de Dios, lo voy a recibir, ¿no? Hebreos 12, 4 al 11 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presentarse parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí estamos viendo parte de la disciplina. El hombre manso, la mujer mansa va a recibir la disciplina de Dios. Se va a ver la mansedumbre porque de alguna manera reconoce que Dios es sabio y que Él sabe lo que hace. A lo mejor nosotros estamos mal y nos disciplina. Entonces hace que las personas esperen en Él para que Él corrija los males, los daños sufridos. Y de hecho, si nosotros nos hicieron algún mal, igual vamos a esperar que Él corrija los daños, los males sufridos. O sea, ya ves que a veces injustamente nos maltratan, pero bueno, Dios lo permitió por algo y Él se va a hacer cargo. Él de alguna manera va, sin que nosotros nos venguemos, sin que nosotros nos enojemos, Él va a tomar cartas en el asunto. Porque si nosotros nos vengamos o nos creemos tal vez más superiores que los demás, pues obviamente estamos haciendo lo incorrecto, impide amar verdaderamente a otros. La humildad no nos permite caer en estas situaciones así como querernos superior o querer tomar venganza, no. La humildad nos permite servir a otros de corazón, con amor. De ese modo se da el ejemplo y otros van a seguir este ejemplo. El Señor Jesucristo, pues vemos que comienza su ministerio y entre su ministerio elige a los 12 apóstoles, o sea, 12 discípulos. Y una vez que termina de capacitarlos para que sean siervos, para que sean líderes, los envía por el mundo. Y en su primer día de ministerio, si podemos ver en Hechos 2:41, dice que más de 3,000 personas creyeron en el Señor Jesucristo. O sea, estos hombres hicieron este impacto debido a cómo los discipuló el Señor Jesucristo y a la obediencia también. Entonces, unos años después, se habla de estos apóstoles y de estos discípulos en Hechos 17:6, donde dice que estos trastornaron al mundo entero y también han venido acá, como diciendo, como amenaza, ¿no? Vienen a querer trastornarnos, ¿no? O sea que ellos con su vida, con lo que hacían, trastornaron. Esos apóstoles hicieron que cambie, revolucionaron al mundo. Hubo resultados del liderazgo del Señor Jesucristo y por eso hoy día hay millones de personas que son cristianos, que significan seguidores de Cristo. Ahora bien, esto es lo positivo y lo que Dios quiere. Pero también está la cizaña. Y por personas que se hacen llamar cristianos y también por los que no lo son. O sea, hay unos que son cristianos, se hacen llamar cristianos, no lo son. Pero también hay unos que de plano no lo son. Pues obviamente el reino de Dios de alguna manera se hace tropiezo para el reino de Dios, ¿no? Ahora, hay personas que sí lo son, pero que son perezosos, que son ociosos, que están durmiendo, están ciegos y que lamentablemente no les está interesando lo que es el reino de Dios. Están viendo que la mies es mucha, están viendo que los obreros son pocos
y están viendo que las almas están yendo al infierno y no le están poniendo interés, estos obviamente no están haciendo lo correcto. Probablemente algunos pueden ser que no sean, otros pueden ser que sí sean, y que el Señor les vaya como a hijos disciplinar. Entonces esta prédica también nos va a servir para nosotros los cristianos analizarnos y ver si en verdad somos o no, o solo estamos dormidos o enfermos espiritualmente. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo por Cristo hoy día. O sea, estamos anhelando y trabajando diligentemente como siervos en la obra de Dios, en el reino de Dios. Entonces estas preguntas nos van a ayudar a ver si somos o no somos, y si no somos, pues obviamente para buscar de Dios correctamente, ¿no? Debemos preguntarnos, ¿evangelizamos? ¿Compartimos? ¿Invitamos a inconversos a la congregación? ¿Realmente lo hacemos? ¿Realmente nos empeñamos a hacerlo? ¿Realmente nos importa el reino? ¿Cuántas personas, me debo preguntar, cuántas personas he llevado a la congregación en 6 meses? ¿Es verdad que vivimos para Cristo? O sea, vivo para Cristo. Empieza a analizar tu vida a través de toda esta enseñanza. ¿Vivo para Cristo? ¿Realmente estoy viviendo para Cristo? ¿O vivimos para nuestras propias pasiones o nuestros propios deseos egoístas? ¿O vivimos para nuestros hijos? Porque hay gente que solo sus hijos son sus dioses, o su esposo es su Dios, o su esposa es su Dios, otro su trabajo o sus familiares. Pero bueno, hay que preguntarnos, es necesario preguntarnos y hacer un análisis a la luz de las Escrituras y ser honestos. Ser honestos. Cristo no puede ser engañado y debemos preguntarnos, ¿Cristo está sobre todo esto? Si no es así, tenemos que arrepentirnos, tenemos que clamar a Dios misericordia, orarle a Dios por sabiduría. Si somos y a lo mejor estamos haciéndolo mal, para que nos dé la sabiduría de cómo debemos convertirnos en un verdadero siervo de Cristo, porque Santiago 1.5 dice que la pidamos y que nos las va a dar. Nos va a dar la sabiduría sin reproche y en abundancia, dice. Entonces debemos pedirle a Dios también que cambie nuestro corazón, que desarrolle en nosotros cualidades que se requieren para ser un siervo. Por ejemplo, las vemos en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas deben de estar en nosotros. Entonces hay que buscar que el Señor cambie nuestro corazón y que estas empiecen a ser practicadas, porque debemos esforzarnos a ser practicadas. Tercero, debemos confiar en el poder de Dios para darle, para pedirle fortaleza. Él nos da fortaleza, la que necesitamos para que de alguna manera puedan ver en nosotros el reino de Dios en medio de cualquier circunstancia y puedan ser atraídos. No olvidemos que Filipenses 4.3 nos dice que hemos abrazado esta promesa de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo en ese tiempo estaba pasando prisiones, estaba pasando hambres. Entonces, ante cualquier adversidad de estas, ellos deben ver en nosotros el reino, como lo vieron en la vida de Pablo. Entonces, Filipenses 2.4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, no caer en el egoísmo, sino cada cual también por los otros, ¿no? O sea, como siervos de Cristo, no debemos buscar nuestro propio beneficio nada más, sino el de los demás. Mucha gente, dijimos, es egoísta, solo le interesa lo que pasa en sus vidas, y es notable porque no se preocupan por los demás, ni se preocupan por el reino, porque no llevan almas a las congregaciones, solo les importa ellos mismos. Y no se trata de que velemos solo por nosotros o nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, lo que tenemos que notar acá, que los demás es parte de la clave de este mensaje. El mundo te engaña, te enseña que tú eres más importante que los demás y que tú primero y siempre tú. Y cada quien vea cómo se las arregla. El mundo eso te vende. Pero la fe cristiana es la que convierte a las demás personas como más importantes, las cuales debemos servir. ¿Por qué crees que el Señor dejó su gloria para venir a esta tierra? Pues fue por los demás. Y nosotros somos seguidores de Él. Ahora, tenemos nosotros que tener ese interés y esa diligencia, esa necesidad de pensar en los impíos. Impíos son las personas que no son conversos, que Dios no los ha perdonado, que son pecadores. Entonces debemos proclamar, interesarnos por ellos y proclamarles el evangelio diligentemente. El pensar en los demás que nosotros mismos nos da la forma de pensar de Cristo. El Señor dijo claramente en Filipenses 2.5 que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces debemos tener ese mismo sistema, esa manera de pensar.
Él se preocupaba por los impíos como ovejas que no tenían pastor. Así que nosotros debemos adoptar esta manera de pensar de Cristo y de alguna manera exponerlo en humildad. Entonces recordemos que Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esa vocación? 2, con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, estas palabras están reflejando la humildad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia. O sea, es la descripción de la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo. Y esta es nuestra vocación, la forma de pensar de Cristo. Entonces, antes de ser cristianos, no éramos humildes. Antes de ser cristianos, no éramos mansos. Esa era nuestra naturaleza. Nos impulsaba ¿a qué? A sentir orgullo, a pensar en nosotros mismos. Queríamos sobresalir, éramos muy egoístas. Queríamos mantener nuestra manera de ver las cosas, nuestra perspectiva, nuestra opinión, soberbios. Todos éramos así. Teníamos esa forma de ser. Nadie soportaba cuando te ofenden. Ninguno de nosotros le gustaba que seas ignorado. Entonces no podíamos ser de otra manera porque no habíamos experimentado la regeneración que el Espíritu Santo da. No estábamos dispuestos a ser humildes, a adoptar una posición de humildad ante los demás, para nada. Entonces, una persona que no tiene al Señor tampoco va a servir con amor y perspectiva. Pero una persona que es cristiano, que ya fue regenerado, que el Espíritu Santo mora en él, debe pensar como Cristo. Debemos ser mansos, humildes, debemos tener impregnado en nuestro ser el sistema y la manera de pensar, dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos de alguna manera seguir su sistema, renunciar a nuestro yo, cargar nuestra cruz, que dijimos que es morir a nuestra voluntad y adoptar la voluntad del Señor, porque ese es nuestro llamado. Es difícil comprender lo que Cristo hizo, o sea, la elevada posición en la que estaba Cristo, en la gloria, o sea, Dios, y vino voluntariamente humillado a una posición muy baja, humillación, y lo hizo por nosotros. ¿Y nosotros no vamos a hacer esto por Él? Claro que sí. No podemos comprender lo que Él hizo, es inmensamente grande lo que Él hizo. Venir y debemos valorarlo, darle el valor correspondiente, porque Él descendió del cielo, dejó su gloria, descendió a esta tierra. Y esto es algo que está más allá de nuestra comprensión, ¿no? Recorrió un camino hacia abajo, hacia la humillación. Entonces ese es el sentir que debemos tener en nuestro corazón y no caer en enseñorearnos como dijimos hace un rato, como la gente del mundo hace. Juan capítulo 13, versículo 16, de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mateo 20, 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjense, el cristiano es un siervo, no tiene por qué ser altivo o orgulloso, no, es un siervo, no debe enaltecerse ni enseñorearse de las personas, es un siervo que es celoso, que es serio, que es cordial, que es inflexible ante el pecado, que es eficaz, que es sincero, que es ferviente en espíritu. Solamente le interesa una cosa. Solamente le importa una cosa y solamente vive por una cosa, y eso es agradar y glorificar a Dios. Ese es el verdadero cristiano. Viva o muera, esté enfermo o sano, sea rico o pobre, agrade al hombre o lo ofenda con la verdad y su ejemplo, se le considere sabio o necio, reciba injurias o alabanzas, reciba honra o se le avergüence, nada de esto le importa. Nada le importa al cristiano. Este hombre arde solamente por una cosa, y esa cosa, ya la dijimos, es agradar y glorificar a Dios, promoviendo la gloria de Dios, el reino de Dios. Entonces Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, el Señor Jesucristo, fíjense, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad del que te compró en la cruz del Calvario? ¿Del que recibió en tu lugar la ira, el castigo? ¿Del que te salvó de la condenación eterna? ¿Estás dispuesto a glorificar a Dios
con tu vida, con tu ser, o seguirás viviendo en tu propia voluntad, en tu propio egoísmo, en tu propio sistema, por tus propias cosas, para tu propia gloria y no la del Señor Jesucristo. Pregúntate y analízate a la luz de las Escrituras. Espero que Dios obre en tu corazón, porque realmente estamos para eso, para agradar y glorificar a Dios. Para eso fuimos creados, y aún así el ser humano no lo entiende, y aún así nos redimió, y aún así el cristiano no lo entiende. Es triste. Esperemos que con esto empecemos a glorificar y agradar a Dios todos, empezando por mí. El predicador es el primero, es el que le confronta. Que Dios bendiga tu vida grandemente.